Muy buenas noches, mi nombre es Giancarlo Escorcio. A continuación voy a darles el paso a paso a la actividad complementaria colocada por el profesor Johan Jiménez. Voy a explicar el paso a paso algunos ejercicios de estadística que nos explica los siguientes valores de la temperatura. Los siguientes son los valores de la temperatura en grados Celsius de algunas personas que ingresaron al servicio de medicina nuclear la semana pasada. De aquí pues vamos a sacar algunas conclusiones, algunas preguntas, como lo colocó el profesor, de cuáles son las muestras de objeto de estudio, qué variables se están midiendo y cuál es el tipo de variable, y ciertas preguntas que vamos a desarrollar paso a paso. A continuación veremos el paso a paso del primer ejercicio, que es el cuadro, donde nos muestra que la muestra del objeto de estudio son las 108 personas, que es la primera pregunta, que es la que organicé, que son las 108 preguntas, son las 108 personas relacionadas aquí en el cuadro. La variable, que es el medio de la temperatura, que es el grado Celsius, grado centígrado, de estas 108 personas. Es una variable de tipo cuantitativa continua. En la siguiente mostraremos el tamaño de la muestra, que la reemplazaremos con la letra N, que en este caso nos da que serían 108, que son 108 personas que ingresaron al servicio de medicina nuclear la semana pasada. Para sacar el rango, ya nos vamos aquí a la tabla, que ya ha sido organizada, que la organicé de un rango de mayor a menor, que el rango mayor sería 41.4 y el menor sería 32.7. ¿Cómo sacamos el rango? El rango sería colocar, adquirir o tomar el dato mayor, que sería 41.4, que sería aquí, menos el dato menor, que es 32.7. Ese nos da como resultado 8.7. Aquí tenemos el rango. Este es el resultado del rango que nos está pidiendo. Es la pregunta la primera pregunta. Ahora, ¿cómo sacamos el número de intervalo de clases? Como nos muestra la fórmula, 1 más 3,3 logaritmo n. El logaritmo n sería 3,3 menos el n, que ya sabemos que n es el número de personas que ingresaron, 108, eso nos da como resultado 7,71. Este 8 se lo aproximamos a esta cantidad que colocamos aquí, se lo coloca aquí, se aproximó el entero más cercano a 7,71, o sea 8, que es esto lo hace porque así lo indica la regla de Sturgeon. Luego, para sacar la amplitud, la amplitud sería esta, que es donde nos muestra el rango, la cantidad de rango, que es 8,7, que sería aquí, más el intervalo de clase, que sería el número de intervalo de clase, que sería 8. Colocamos, hacemos la variante, que sería la división, y nos da como valor 1,0875. Igual aquí también le damos un aproximado, como lo dice la ley de Sturgeon, un aproximado de 1,1 a este valor. Igual se lo coloca aquí la aproximación a 1,1 para que nos quede más cómodo la construcción de los intervalos. Los intervalos los construimos a base del dato mayor y el dato menor. Ya sería arreglarlo y colocarlos acá para que nos dé unos intervalos aquí en este cuadro, que le he sido adecuado para poder hacer un mejor trabajo. Estos son los intervalos. Aquí nos da un total X1, que sería la marca de clase, FI, que sería la frecuencia relativa, la H, FI sería la frecuencia absoluta, H sería la frecuencia relativa, P sería frecuencia porcentual,
F mayúscula sería la frecuencia absoluta acumulada, que igual sería esta, la frecuencia acumulada, pero aquí pasamos como frecuencia acumulada absoluta. La H también sería frecuencia relativa, pero aquí sería frecuencia relativa acumulada. En P también sería igual. Aquí lo que cambia es que P es la frecuencia porcentual y aquí P mayúscula sería frecuencia porcentual acumulada. Estos son los resultados de todos los intervalos que serían adecuados del 1 al 8. Igual ahora se lo voy a explicar paso a paso cómo se resolvió este problema. Como podemos ver, para poder sacar el bueno, listo. Calcularemos primero la marca de clase por medio de la siguiente fórmula, que sería el límite superior menos el límite inferior. Voy a aplicarle este punto, esta fracción, para que vean dónde saqué este resultado, que sería el límite superior, que sería 33,8, que es el superior y este sería el inferior, y la regla nos dice que hay que sacar el límite superior menos el límite inferior dividido entre 2. Aquí está, límite superior, que sería 33,8, lo colocamos 33,8, y el límite inferior, que sería 32,7 menos, porque aquí nos indica que es un menos, dividido entre 2, eso nos da como resultado 33,25, que sería x1, que esta es la primera fórmula de x1, sería colocada aquí, y así sucesivamente. Así aquí quedaría como x2, x3, 4, x5, x6, x7 y x8. Ese es el resultado. Y así sucesivamente, igual sacaremos la frecuencia relativa, que igual tiene su regla respectiva. Aquí vemos la secuencia de x1, x2, x3, x4 y sucesivamente. Aquí igual la frecuencia relativa aquí igual esta es la fórmula para sacar la frecuencia relativa, o sea la H, que es esta, es donde n es el número total de datos y f es la frecuencia absoluta. Calcularemos ahora cada intervalo. N sabemos que n es el total de los 108 personas que ingresaron la semana siguiente, la semana anterior, al servicio de admisión nuclear. Igual se divide sobre la frecuencia absoluta que nos da acá arriba, y como resultado nos da siempre nos da un valor, igual siempre se va a dividir por el número total de datos, que sería 108, igual así sucesivamente. Ahora para acá igual esta otra fórmula para escribir P. Ahora calculamos P, que es la frecuencia porcentual simple. Se calcula mediante la siguiente fórmula, donde H es la frecuencia relativa, en nuestro caso sería, se coloca la frecuencia relativa por 100, siempre va a ser multiplicado por 100 para poder sacar la frecuencia porcentual, dando por el valor de la frecuencia relativa ya sacada acá arriba por 100, y así sucesivamente se va multiplicando hasta llegar a P8. Nos damos cuenta que la suma de todas las frecuencias porcentuales siempre es el 100%, que es lo que debería dar para estar bien el resultado. Bueno, para calcular F, ya este es otro procedimiento, otra fórmula, donde F es la frecuencia absoluta y K es el número de intervalo hasta el cual se está sumando. Calculemos la frecuencia absoluta acumuladas. Igual también por F1 más F1, que sería el valor que sería 18, igual aquí vamos sumando F18 más 1 es igual a 18,
En este se sumarían los 3, que sería 18, que sería 1, y sería 27. Igual también sucesivamente, aquí con el tercero, 18, 1, 27, igual, y 27, igual sucesivamente. Igual también vemos, seguimos con F hasta la F hasta conseguir la F8, que serían 108. Este es el total de los 108 pacientes que se atendieron, que sería el final, el total de F1, que serían 108 pacientes. Bueno, igual existen dos tipos de cálculos para sacar donde se calcula la frecuencia relativa. Ya igual aquí está la fórmula, son siempre con n, que es el porcentaje total de los pacientes atendidos, que son 108, e igual la fórmula del F de la frecuencia absoluta acumulada, que nos da mediante lo explicado arriba. Se divide y da un valor, igual tal cual, siempre el último valor de F8 cuando va a dar 1, dando así un porcentaje final. Igual para P8 también, donde H es la frecuencia relativa acumulada por 100. Para los intervalos sería tal cual. Entonces colocaríamos que H, que es la frecuencia relativa sería esta, dando como el primer ejercicio arriba, por 100, nos daría un porcentaje de 16,67%. Igual el P8, que es el final, que es el total, nos estaría dando un valor de 100%, que es lo adecuado. Igual aquí vamos a mostrar lo que es la media para los datos agrupados. Se calcula de la siguiente fórmula. La media es donde X es la marca de clase, que sería esta de aquí, y la frecuencia absoluta de cada intervalo, y N, que sería los 180. Esta es la fórmula que se aplica. Esto sumado más este valor acá, todo este valor sería sumado y dado como resultado 39,81,5. Este es el resultado sobre los 180, que es el número de datos. 108 igual 36, nos da como resultado 36,86, que sería colocado la media para datos agrupados serían 36,86 grados centígrados. La mediana para datos agrupados se calcula con la siguiente fórmula, donde lin, F, es el límite inferior, sería acumulado como límite inferior de la clase mediana, y W, que es la amplitud de los intervalos. F es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase de mediana, y F está aquí sobre F. Igual aquí se aplica la fórmula. Esta es la aplicación de la fórmula, donde el límite inferior sería 36 menos 37,1, eso nos da un valor, y se divide, se da un valor, se resta con los 108, y ese valor que nos da entre estos dos y este se divide entre 2 y nos da como resultado 54, que es la frecuencia absoluta acumulada de este intervalo, que serían 54. Bueno, para aquí es 54. Vamos a ponerlo aquí, que me equivoqué. Ese es 54. La mediana, igual también, el límite inferior más la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia absoluta, que serían 36 más 1,1 más 1,1. Esos dos resultados nos da
eso nos da como resultado un valor. Igual 54 menos 46 nos da otro valor y sería la suma del resultado de estos dos, la suma del 36,1. Igual seguimos. Aquí para poder medir la mediana, ya aquí aplicamos, así como se lo explica acá arriba, la fórmula. Aquí es donde vamos a aplicar la fórmula, donde 36 más 1,1, que sería el límite inferior, más el W, que el W es la amplitud del intervalo, la sumatoria de aquí de estos dos, y la frecuencia absoluta acumulada menos 1, igual menos el valor, claro, sí, aquí está. La acumulada de este sería 54, aquí nos da un valor, 36 más 1,1 nos da un valor, y aquí debe darnos otro, que el 54 menos 46, otro valor, sería sumado, aquí nos daría un solo valor, y lo dividimos entre 18, que eso nos da como resultado 36, más el 0,4889, y eso nos da un valor igual a 36,48, que sería la medida para datos acumulados de 36,48 grados centígrados, que sería este. Ese es el valor. Para medir moda, para datos agrupados se calcula la siguiente fórmula, donde esta es la fórmula donde hay que aplicarla, donde el límite inferior de clase modal, el límite inferior, más W, que es la amplitud de intervalos, el W, y A, donde la frecuencia absoluta es la clase modal y la frecuencia absoluta de las clases anteriores de la clase modal. Aquí es donde está aplicado en la clase modal, aquí nos explican, nos da valores de la clase modal, que sería 34,9 menos 36, ya que su frecuencia absoluta es de 27, que es este valor que está aquí, que es la parte modal, y esta es la mayor de todas. La modal 34,9 más 1,1, el límite superior, límite inferior, más W, que sería la amplitud de intervalos, que sería 1,1. Aquí aplicada la fórmula 27, que sería esta de aquí, esto nos da como resultado, esta es la sumatoria de estos y la resta de estos, menos el resultado de 27,1, que es aplicada aquí de la fórmula, más 27, o sea, igual esta es una fórmula que hay que sacarle, el 27 menos 1 y el 27 menos 18 nos da un valor. Ese valor, esos dos valores serían sumados, nos da un solo valor, que sería dividido por el valor de estos, que serían 34,9 más 0,1222, e igual sería un intervalo de un valor total de 35,02. Agrupados serían 35 grados 02 grados Celsius. La desviación media para todos los agrupados se calcula de la siguiente fórmula. Esta es la fórmula aplicada. Aquí explica todo el procedimiento que hay que hacerle, donde explica la fórmula. Aquí igual nos da la fórmula fraccionadamente y el valor n, que es el total de los 108 pacientes que se atendieron. Aquí donde se aplica la fórmula, donde todo esto va reemplazado por los valores que ya adquirimos anteriormente, y eso nos da como resultado de toda esta sumatoria y de todas las restas de estos valores dividido entre 108, que nos daría el valor de 2,063, y la depresión media es de 2,063 grados centígrados. Calcularemos ahora la varianza para datos agrupados por medio de la siguiente fórmula, donde aquí nos explica la fórmula, donde nos explica aquí, yo le coloqué aquí todo el paso a paso de cómo se formula, aquí el paso de la fórmula total, n, que sería el 108 pacientes, aquí donde x es la marca de los intervalos y toda la explicación de la fórmula. Ya aquí es aplicada por medio del ejercicio de todos estos valores,
si serían restados, sería sumado este valor, el resultado de estos dos, sumado de estos dos resultados, sacar, y igual consecutivamente vamos sacando valores aunque nos dé el valor total de esta fórmula aquí, de estas fracciones, y dividido entre 108, igual este valor de acá de esta fracción nos da 51,2807, dividido entre 108 nos da un valor de 0,4748, que ese sería la varianza. ¿Qué sería la varianza? Un momento, por favor. La desviación estándar en la raíz cuadrada de la varianza, entonces tenemos que esta es la regla que hay que hacerla, y entonces la desviación estándar es O, que la varianza sería estos resultados que vemos acá arriba, adquiridos acá arriba. La raíz cuadrada, sacamos raíz cuadrada, sería 0,68905, y colocamos la desviación de este resultado, de esta fórmula, que sería 0,68905 grados centígrados. El coeficiente de la variación se calcula por medio de la siguiente fórmula, que sería esta fórmula de aquí, donde O es la variación estándar, que la habíamos sacado acá arriba, y estándar, que sería esta, O sería la variación estándar, sería esta aquí, donde aquí lo colocamos, y X, que es la media para los datos agrupados, que la habíamos adquirido acá arriba, que sería 36,38 dividido, da una fórmula, un resultado de 0,01869, y el coeficiente de variación sería este resultado que nos da aquí, sería el coeficiente de variación de este. Para hacer el histograma empleamos, vamos a bajar un poco. Para hacer el histograma empleamos la columna, la frecuencia absoluta y de los intervalos que se encuentran en el histograma, diferente a un diagrama de barras. Antes de la columna tiene que estar juntos o separados del eje Y, que es este eje Y, donde aquí colocamos los intervalos de clase, que serían estos intervalos de clase aquí, el número de personas encontradas en clase, este es el valor que nos da aquí, el intervalo de clase. El polígono de frecuencia, aquí está adquirido, representado aquí en la gráfica, donde colocamos aquí el intervalo de clases y el número de personas en cada clase, que nos da el valor de intervalos en clase, el pico, que sería las personas que entran en cada clase. Aquí nos da diferentes picos, son relacionados a él. Y por último encontramos la hojilla. Utilizamos la columna de frecuencia porcentual acumulada en los intervalos. La hojilla también comienza desde 0 para terminar en el 100%. Igual aquí colocamos el porcentaje de personas, que son el porcentaje de personas, y el intervalo de clase. Ya el intervalo de clase vamos colocando aquí hasta llegar al punto 100, que es el intervalo final. Las dos conclusiones para mí serían que el estudio nos revela que es un promedio cuando una persona entra al servicio de medicina nuclear. La semana pasada tenía... El estudio nos revela la conclusión que he sacado entre el promedio de la actividad, de lo relacionado sobre la actividad, que es que el estudio nos revela que en promedio cuando una persona entra en un servicio de medicina nuclear, la semana pasada tenía 36,86 grados centígrados de temperatura. Podemos decir que la mayoría de las personas que entraron con menor de 37 grados centígrados de grados de temperatura, es decir, encontraron con una temperatura normal. Esto fue un valor de temperatura normal del paciente. En otra conclusión podemos decir que aproximadamente el 30% de las personas que ingresaron al servicio de medicina nuclear pasada tenía más de temperatura normal, por ende decimos que tenía fiebre o un malestar, podía presentar cualquier enfermedad. Eso es todo. Gracias por su colaboración.